Hola, soy Valentina y hace 2 noches, en la cena de compromiso de mi hermana, me llamó, pobre trabajadora de la basura, delante de toda la mesa. Pero la cuestión es que estaban sentados en un restaurante que yo construí. No lo sabían. Todavía no. Peor que su insulto fue lo normal que pareció, como si ser borrada del mapa fuera parte del menú de la noche. Nadie me defendió, ni mis padres, ni siquiera mi hermano. Entonces un invitado miró a su alrededor y preguntó: ¿qué hace la dueña cenando con los clientes? Y de repente todo se resquebrajó. ¿Alguna vez has sido invisible en una sala que construiste con tus propias manos? El mensaje llegó poco después de las 3 de la tarde. Estaba preparando un nuevo plato en la cocina de pruebas cuando mi móvil vibró sobre la encimera. Era de mi madre, Clara. Una ocasión lo suficientemente rara como para que mi pulso se acelerara. El texto era breve, fríamente eficiente. Cena de compromiso de Sofía en Salamanca el jueves a las 9. El Olivo Escondido. Ni un hola, ni una despedida, y por supuesto, ninguna mención de que el Olivo Escondido era mío. No lo sabían, claro. ¿Cómo iban a saberlo? No es que yo lo hubiera pregonado a los 4 vientos. Al fin y al cabo, esta era la familia que una vez me dijo que la gestión de residuos no era un verdadero emprendimiento. La ironía de que hubieran elegido mi restaurante insignia, pensando que era simplemente lo bastante chic para la imagen de Sofía, me cayó como una losa. Me sequé las manos en un paño limpio y me quedé mirando la pantalla, dejando que el absurdo se asentara. Debatí no ir. Una parte de mí, la que todavía intenta desarrollar una piel gruesa, me dijo que protegiera mi paz. Pero otra parte, la más silenciosa, la chica que una vez intentaron borrar, susurró: preséntate. Deja que se sienten en el espacio que tú construiste. Así que respondí: allí estaré. El jueves por la noche, llegué 10 minutos antes. Madrid estaba inusualmente cálido para ser primavera, la luz aún suave, mientras bajaba de mi VTC a la acera. Llevaba un vestido cruzado de color gris pizarra, discreto pero bien cortado, y el pelo recogido. Un look que nunca parecía lo suficientemente caro para Clara, pero que me hacía sentir arraigada. El letrero de El Olivo Escondido brillaba sutilmente, captando el último rayo de sol. Respiré hondo y entré por la puerta principal por primera vez en meses. Marcos, nuestro jefe de sala, estaba cerca de la recepción. Sus ojos se abrieron una fracción. Normalmente, yo entraba por la cocina o para reuniones fuera de horario, no como una clienta. Asintió discretamente, sin decir nada. Espero que la reina de la ecología se haya acordado del desodorante. Leí en el pie de foto de la story de Instagram que abrí mientras esperaba. Sofía la había publicado esa misma tarde, superpuesta a una imagen con filtro de un contenedor de basura con un emoji de una tiara. Mi nombre no estaba etiquetado, pero el momento y el tono eran bastante claros. Siempre había preferido la crueldad con una sonrisa. Un camarero joven, nuevo me di cuenta, se me acercó. Señora, ¿le importaría ayudar con el derrame cerca de la mesa 6? Preguntó, señalando un pequeño charco cerca de la parte de atrás. Parpadeé. Luego sonreí suavemente. Creo que me ha confundido con otra persona. Oh, balbuceó, enrojeciendo mientras Marcos intervenía rápidamente. Está con el grupo del señor Montero, dijo Marcos con tranquila precisión. El camarero se disculpó en voz baja y se escabulló. Lo dejé pasar. Esta noche no se trataba de corregir cada suposición. Se trataba de observar y quizás, solo quizás, reclamar algo. La familia ya estaba sentada, por supuesto en la mesa central, bajo la gran lámpara de araña de madera reciclada que yo misma había encontrado en un derribo en Castilla y León. Clara vestía seda rosa pálido y una expresión que decía que estaba tolerando el momento. Vicente, mi padre, estaba mirando su móvil. Sofía, siempre elegante, estaba envuelta en color marfil con perlas en el cuello, su brazo entrelazado con el de Alejandro. El hombre parecía salido de una foto de perfil de LinkedIn. Traje impecable, apretón de manos firme, cero alma. Me acerqué lentamente. Clara me dio 2 besos al aire, su perfume de gardenia abrumador. Valentina, dijo, en un tono de quien se dirige a un camarero. Llegas pronto. Llego a mi hora, en realidad, respondí en voz baja, mirando el reloj. Sofía me ofreció la mejilla sin levantarse. Se te ve cómoda, dijo, recorriendo mi vestido con la mirada.
Alejandro me dedicó un firme asentimiento, su sonrisa educada pero vacía. Encantado, dijo, como si no nos hubiéramos cruzado brevemente en un panel de negocios hacía 2 años. Yo no me había presentado entonces. Él no me recordaba ahora. Se sirvió cava. La conversación derivó rápidamente hacia los planes de la boda, las listas de invitados, la logística del lugar, los debates sobre la luna de miel. Bebí en silencio, mayormente ignorada. Ocasionalmente me ofrecían una migaja de inclusión. Cuando mencioné un nuevo programa de subvenciones para la sostenibilidad, Clara parpadeó y dijo, «Eso suena agradable». Comenzó el servicio de la cena. Nuestro personal se movía con la eficiencia que yo les había inculcado. Me fijé en los detalles, la temperatura de los platos, la precisión de la guarnición, la forma en que la luz se concentraba en el centro de mesa sin deslumbrar a los comensales. Cada elemento susurraba intención. Nada de eso registró en mi familia. Clara se volvió hacia mí durante el primer plato. «Ese vestido», dijo con una inclinación de cabeza, «es muy práctico, como tu trabajo, imagino». Sonreí tensamente. «Cumple su función». Vicente se aclaró la garganta. Levantó su copa. «Por Alejandro», declaró, con voz resonante. «Por el hombre que elevará el nombre de esta familia, su visión, nuestro futuro». Hubo un coro de brindis. Sofía sonreía radiante. Clara asintió con aprobación. Nadie me miró. Levanté mi copa de todos modos, las burbujas captando la luz tenue. Por dentro, algo cambió. Estaban brindando por un hombre que no sabía dónde estaba sentado, en una sala que yo había construido, con cubiertos que yo había seleccionado, cenando un menú que yo había diseñado. Y sin embargo, ni siquiera era parte del brindis. No sé qué esperaba cuando volví a esa mesa. Gratitud quizás, o como mínimo, reconocimiento. Pero lo que obtuve fue más de lo mismo, envuelto en mantelería fina y sonrisas educadas. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana enmascaraba los filos más afilados de nuestras conversaciones. Pero yo podía oír cada corte. Vicente se inclinó, hablando con Alejandro en ese tono paternal que reservaba para los hombres que consideraba dignos. «Esta boda abrirá puertas, hijo. Conexiones como los de Hastings y Galdós no son fáciles de conseguir, pero ahora responderán por ti». Clara, siempre la coreógrafa social, intervino con orgullo, enumerando quién se sentaba dónde, a quién habían sentado cerca de quién. Yo no fui mencionada. Miré alrededor de la mesa. A cada persona le habían preguntado por su trabajo, sus viajes recientes, sus hijos. A mí, nada. Podría haber sido un helecho decorativo. Cuando llegaron los entrantes, Clara se volvió hacia mí con esa sonrisa ensayada que había lucido en cada gala, evento benéfico y sesión de fotos desde que yo era una adolescente. ¿Sigues con esa cosa tuya de... ¿qué es? ¿Saneamiento público? La palabra salió como si acabara de pisar algo desagradable. No parpadeé. «Sigo con esa cosa», respondí. «Solo que ahora hay lista de espera para aprender cómo». Ella se rió, desestimando la tensión como si yo solo estuviera siendo descarada. «Bueno, todo el mundo necesita un propósito», dijo. «Incluso si es un poco heterodoxo». Vi a Alejandro observar el intercambio, su expresión indescifrable. Quizás nunca antes había visto a alguien ser amablemente destripado en una mesa. Vicente se puso de pie, alzando su copa. «Por Alejandro», declaró, su voz suave y practicada. «Por el hombre que elevará a esta familia, cuyo impulso, visión e integridad nos guiarán hacia el futuro». La mesa estalló en aplausos. Sofía sonreía radiante, su anillo captando la luz de las velas. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Si por orgullo o por el albariño, no sabría decirlo. Levanté mi copa también, pero no por él. Mientras bebía, un pensamiento se abrió paso hasta la superficie. Yo construí la silla en la que estás sentado, y sin embargo soy yo a quien nadie ve. Unos minutos más tarde, una prima lejana, creo que se llamaba Mireia, preguntó: «Entonces, Valentina, ¿a qué te dedicas exactamente?». Una pregunta sencilla, demasiado sencilla. Antes de que pudiera abrir la boca, Sofía intervino con un gesto de la mano. «Hace algo con startups ecológicas de basura. Creo que es como una cosa de compostaje, pero para espacios comerciales». Risas nerviosas se extendieron por la mesa, como si alguien hubiera derramado un vaso de algo pegajoso. Alejandro añadió con una sonrisita:
Oye, al menos estás haciendo tu parte por el medio ambiente. Clara no dijo nada, solo ajustó su servilleta como si la hubiera ofendido. Me quedé sentada, sonriendo como si no doliera, como si no hubiera pasado los últimos 7 años construyendo un negocio de la nada, como si no fuera la razón por la que podían sentarse en ese restaurante sin lista de espera o una llamada de verificación, como si fuera desechable. Mi silencio desarrolló dientes. Me disculpé con el pretexto de ir al baño. Mis tacones resonaron firmemente contra el suelo de hormigón pulido mientras caminaba hacia el pasillo trasero. Pasé por la ventana de la cocina, donde el equipo emplataba con concentración, donde el vapor se elevaba como un ritual, donde mis huellas dactilares vivían en cada superficie, aunque nadie en ese comedor lo supiera. En el baño, me miré en el espejo. Mi pintalabios se había desvanecido. Mis hombros se habían inclinado ligeramente hacia adelante. Me erguí, me metí un mechón de pelo suelto, me miré a los ojos. Directora ejecutiva, susurré. Fundadora, propietaria. 3 palabras, no adornos, no defensas, solo hechos. Me quedé el tiempo suficiente para que el peso de ella se asentara de nuevo, no porque dudara, sino porque necesitaba recordar que no había llegado tan lejos para encogerme bajo sus miradas superficiales. Cuando volví, nada había cambiado en la mesa. La conversación había pasado a planes de viaje y regalos de la lista de bodas, pero yo no era la misma. Me deslicé en mi silla, ajusté mi servilleta y crucé las manos en mi regazo. Mi sonrisa permaneció, pero el silencio interior se había transformado. Ya no era miedo, era preparación. La cena se alargó como una reunión de junta directiva sin orden del día. Solo caras alrededor de una mesa pulida, fingiendo que había un propósito en la repetición. Cada tema giraba en torno a Sofía y Alejandro. El vestido, el lugar, si el cóctel de autor debería ser de pepino y menta o algo menos predecible. La voz de Sofía impregnaba cada actualización con una elegancia exagerada, sin perder nunca la oportunidad de redirigir cualquier atención que se desviara de nuevo hacia ella. Incluso interrumpió a Alejandro a mitad de frase para mencionar lo bien conectada que estaba su estilista. Alejandro, hay que reconocerlo, le siguió el juego como un profesional. Lanzaba frases como sinergia de marca y alianzas estratégicas, esforzándose demasiado por parecer importante en una sala que ya lo había etiquetado como tal. Me senté quieta, escuchando la actuación. Mi tenedor se movía ausente, empujando rodajas de remolacha asada por el plato. Me pregunté a cuántas cenas como esta había asistido. Diferentes paredes, diferentes caras, mismo guión, todos esperando el momento adecuado para decir lo que les conseguiría una invitación a la siguiente. Clara cogió su vaso de agua y se volvió hacia mí. Una sonrisa ensayada se formó. Por cierto, usé esa bolsa de tela que me regalaste, dijo, como si eso de alguna manera me vinculara al resto de su conversación. Levanté la vista. Es muy práctica, continuó. Aguantó bien con los productos de limpieza. Metí unas cuantas botellas de lejía, guantes. Es una buena bolsa de batalla. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no me inmuté. Esa bolsa estaba impresa con el lema que había elegido después de 2 años de construir vida pura. No es residuo, es el futuro. Sofía captó mi expresión y sonrió con suficiencia, sus ojos brillando sobre su copa de vino. No dijo nada, pero no tuvo que hacerlo. Su silencio estaba sazonado, crueldad envuelta en quietud. La bolsa había sido un regalo para el Día de la Madre. Un gesto no solo de utilidad, sino de identidad. Mi forma de decir, no soy quien pensabas que sería, pero estoy orgullosa de quien soy. Y así, de un plumazo, Clara la había reducido a un neceser de limpieza. Antes de que pudiera responder, Elena apareció a mi lado con una jarra de agua con gas. Se movía con una gracia silenciosa, el pelo recogido en un simple moño, los ojos más agudos de lo que la mayoría notaba. Se inclinó más cerca de mí que de nadie esa noche, hablando lo suficientemente alto para que yo la oyera. Todavía uso las notas sobre liderazgo que imprimiste para mí. Luego sirvió suavemente, sin esperar reconocimiento. Elena, una de las primeras mujeres que contraté después de abrir la segunda sede de Vida Pura, llevaba 1 año sin trabajo, criando a 2 hijos sola. Vi algo en ella, la capacidad de liderar con calidez, pero mandar con calma. Y había cumplido. Ese susurro de ella no era solo gratitud, era un recordatorio.
una prueba. Mientras se alejaba, enderecé los hombros. Un hombre al otro lado de la mesa, alguien que Sofía había presentado antes como un amigo de Icade, miró en mi dirección. Valentina, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? De nuevo. Abrí la boca, pero Sofía se me adelantó. Dirige una especie de ONG de reciclaje, dijo, agitando una mano con desdén. Es como una startup comunitaria o algo así. Definitivamente no es corporativo, pero es mono. Unas cuantas risitas se elevaron como humo de un fuego moribundo. Alejandro se echó hacia atrás, con los brazos cruzados, los ojos examinando su copa de vino. Dejé que el silencio se asentara. Dejé que asumieran que mi silencio era acuerdo, no estrategia. Lo llamó mono, el negocio que salvó edificios enteros de infestaciones de moho, que ayudó a las escuelas a reducir los costos de residuos en un 40%, que trajo empleos limpios a madres solteras como Elena. Mono, no fue la mentira lo que dolió, fue el borrador. La reescritura de mí en tiempo real para adaptarme a la comodidad de su narrativa. Cogí mi teléfono y lo puse boca abajo sobre el mantel de lino. Mi pulgar presionó el lateral, activando la pantalla. Una notificación flotaba. Mi vídeo de TEDx había superado las 200.000 visualizaciones. Me disculpé, alegando una llamada. Nadie lo cuestionó. Afuera, el aire se había enfriado. La brisa traía el aroma a romero y cítricos del jardín de la azotea que manteníamos para hierbas de temporada. Caminé hasta el borde de la terraza, pasando las luces suaves y el leve tintineo de copas de otros comensales. Había un banco de piedra bajo un pequeño olivo. Me senté, con el pulgar sobre el vídeo. Por un segundo, consideré borrarlo. La voz en mi cabeza, la antigua, que todavía resonaba desde las cenas de la adolescencia y las reuniones de padres y profesores, me dijo que estaba siendo demasiado orgullosa, que debería dejarlo pasar. Pero otra voz, más firme ahora, más fuerte con cada año que pasaba, dijo algo más. Pueden llamarme como quieran, etiquetarlo mal, reírse de ello, minimizarlo. Toqué el vídeo una vez, vi aparecer mi propio rostro. La charla había sido improvisada hacía 3 años. Después de una cancelación, hablé sobre la dignidad en el trabajo ignorado, sobre cómo medimos el valor por el título, no por el impacto. Cómo algunos de los trabajos más sucios dejaban las huellas más limpias. Lo vi durante exactamente 90 segundos. Luego bloqueé el teléfono. Pronunciarán mi nombre antes de que acabe la noche. Susurré, no con rabia, no con venganza, sino con la verdad. Cuando volví a la mesa, el aire había cambiado. Era sutil, como la forma en que una habitación cambia cuando alguien se ha ido y nadie lo menciona. Mi silla emitió un leve crujido cuando volví a mi sitio. El sonido fue apenas audible, pero atrajo todas las miradas. Sostuve la mirada de Sofía más tiempo del que debería. Ella parpadeó primero. Los platos habían sido retirados. A continuación, el plato principal, un lomo de merluza sobre una cama de pisto manchego, cubierto con una reducción de cebolla caramelizada. El tipo de plato que llevó 6 semanas de pruebas en mi cocina. El tipo de detalle que nadie aquí pensaba que yo sería capaz de aprobar, y mucho menos de crear. El tenedor de Sofía se detuvo, arrugando la nariz. Creía haber dicho que sin cebolla, dijo, con la voz lo suficientemente afilada como para atraer miradas de la mesa de al lado. Alejandro se acercó a ella. ¿Hay algún problema? Usaron una reducción fermentada, dije, tranquila pero sin vacilar, sin ingredientes crudos, infusionada durante 48 horas. Pero si es un problema, prepararemos otra cosa. La camarera, Jimena, se quedó paralizada un momento, mirándome. Asentí una vez. Sofía ya estaba nerviosa. Está bien, dijo rápidamente, empujando el plato 1 centímetro hacia adelante. Me las arreglaré. Alejandro, siempre oportunista, intentó aligerar el ambiente. Demuestra lo implicada que sigue estando, dijo, señalándome con una risa. Sofía forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Clara se ajustó la pulsera de nuevo, la tercera vez en 10 minutos. ¿Sigues dirigiendo esa pequeña operación tuya?, preguntó Sofía mientras se secaba la comisura de la boca con la servilleta. ¿O finalmente decidiste que el saneamiento no era tu camino? La puya era esperada, pero algo en la palabra saneamiento se atascó esta vez. ¿Cómo la dijo? Como si tuviera suciedad bajo las uñas. Mantuve mi tono uniforme.
No solo la dirigimos, estamos expandiéndonos. 3 nuevas alianzas este trimestre. Una con el ayuntamiento, otra con una red de hospitales regionales. Sofía ladeó la cabeza. Vaya, mírate. Clara intervino con una risa suave. Es bueno mantenerse ocupada, querida. No respondí. Dejé que la quietud se asentara en su lugar. Justo entonces, un hombre de otra mesa se levantó y se acercó a la nuestra. Unos 40 y tantos años, traje azul marino, anillo de casado desgastado. Su presencia era segura pero no intrusiva. Disculpen, dijo, dirigiéndose al grupo. Solo quería felicitar al personal, la atención al detalle, el aroma en el aire, la forma en que la iluminación favorece el espacio. Todo es increíblemente cuidado. No se encuentra eso en todas partes. Se volvió hacia mí. Este lugar tiene su sello. ¿Es usted parte del concepto aquí? Antes de que nadie pudiera interrumpir, sonreí. ¿Se podría decir que sí? Él asintió con aprecio. Bueno, quien quiera que esté detrás, enhorabuena. Es intencionado, respetuoso. Mientras se alejaba, Alejandro soltó un silbido bajo. ¿Te pasa eso a menudo? No con la frecuencia suficiente, dije. La conversación se ralentizó después de eso. Incluso Sofía perdió su impulso. Clara se ocupó de su vino, sus dedos girando el tallo de su copa como si estuviera rebobinando el tiempo. Vicente estaba absorto en su teléfono, probablemente revisando las alertas del mercado o releyendo el comunicado de prensa de su propia empresa de hace una década. Me eché hacia atrás, observando la escena. La lámpara de araña sobre nosotros, vigas de madera reutilizadas que había conseguido de un granero en Asturias. La música, seleccionada a medida por mi equipo para reflejar el ritmo de cada plato. La distribución, rediseñada 2 veces para equilibrar la acústica con la intimidad. Y ninguno de ellos lo veía. No realmente. Habían entrado en mi espacio creyendo que era solo otro telón de fondo para su velada cuidada, solo un restaurante, solo otro lugar de lujo para estampar la imagen de Sofía. Pero cada detalle gritaba, yo, mis decisiones, mi sudor, mi visión. Si no escuchan la advertencia, pensé, mis dedos rozando el borde de mi plato, sentirán el cambio. No lo dije en voz alta, todavía no. Pero la mesa ya había empezado a escuchar, lo supieran o no. Hay un silencio particular que cae cuando la tensión sube lo suficiente como para que todos la sientan pero no la nombren. Ese es el espacio en el que todos nos sentamos mientras se acercaba el postre, pero nadie cogió el menú. Noté la forma en que los invitados comenzaron a hablar con más cuidado, cómo Clara se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar el control de la atmósfera como un director de orquesta, salvando una sinfonía desafinada. Se rió un poco demasiado brillante. Ya he hablado con el florista. Querrás a alguien discreto, Sofía. No todo el mundo sobrevive a su primer intento de boda. Sus ojos se dirigieron a mí el tiempo suficiente para confirmar el objetivo. La temperatura cambió ligeramente. Incluso Sofía se detuvo con la cuchara a medio camino de sus labios. Dejé mi copa con cuidado, dejando que el tallo tocara el lino antes de responder. A veces, sobrevivir a la elección equivocada es la verdadera victoria. Un pequeño jadeo vino de alguien, tal vez Mireia. Sofía soltó una risa incómoda y se movió en su asiento. Alejandro miró a su alrededor como si esperara que alguien más cambiara de tema por él. Clara parpadeó, su sonrisa tensa. Bueno, dijo, cogiendo su agua. Nadie es perfecto. Alejandro se volvió hacia Sofía con ese tipo de encanto que se siente demasiado pulido. Este lugar es realmente perfecto para esta noche. Con clase, exclusivo, pero con los pies en la tierra, ya sabes. Exacto, sonrió Sofía. Es sostenible sin parecer un comedor escolar. Elegante, pero con corazón. Pasaron un año buscando cubertería biodegradable de pizarra. Ofrecí, dejando que las palabras colgaran. Sofía asintió. Eso es lo que obtienes cuando los profesionales están a cargo. Alejandro tintineó su tenedor contra su plato y se rió entre dientes. Es una locura lo lejos que has llegado desde que acarreabas basura, ¿eh? No parpadeé, no me inmuté, solo lo miré fijamente. Sí, añadió Sofía, con los labios curvándose en las comisuras. Al menos ya no está clasificando contenedores. Ahí estaba. Mi sonrisa fue firme mientras dejaba mi tenedor. Tenéis razón, dije. Ya no clasifico. Ahora soy dueña del sistema. Clara tosió en su servilleta. La sonrisa de Alejandro flaqueó.
Los ojos de Sofía se abrieron por un instante antes de que se recompusiera y se echara hacia atrás como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. A la gente le gusta imaginar que el éxito viene en línea recta, dije, sin levantar la voz. Que los títulos son lo que importa, pero a veces son las manos que se ensuciaron las que construyeron los cimientos sobre los que todos estáis de pie. Miré alrededor de la mesa, rostros congelados, fingiendo no estar afectados. Este restaurante, los materiales, el sistema de calidad del aire, el chef que formó al personal que estáis elogiando. Esas no fueron decisiones tomadas por un comité, fueron mías. Nadie se movió. Quizás la próxima vez que os preguntéis quién firma los cheques de lugares como este, añadí, mi voz baja y clara. Recordad que podría ser la persona que menos esperáis. La mano de Clara, a medio camino de su copa de vino, se detuvo en el aire. El silencio después de mi última frase no fue pasivo, fue sofocante. La mano de Clara, congelada a medio camino de su copa, tembló muy levemente antes de retirarse a su regazo. No esperaba una respuesta. Honestamente, prefería el silencio. Los dejaba con sus propios pensamientos, los que nunca dejaban aflorar. Alejandro intentó reír. El sonido salió demasiado agudo. Bueno, creo que este lugar tiene una energía genial, dijo, levantando su copa como si eso fuera a reiniciar la mesa de alguna manera. Sofía se inclinó hacia Clara, susurrando algo demasiado bajo para captarlo, pero su postura se había endurecido. Se había ido la desidia fácil de la niña de oro. Ahora se sentaba erguida, con los hombros rígidos, los ojos siguiendo cada movimiento que yo hacía. Jimena, nuestra jefa de camareros, regresó para retirar los platos. Cuando tomó el mío, me miró a los ojos y asintió sutilmente. Respetuosa, silenciosa. Ambas sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Clara se aclaró la garganta e intentó de nuevo. La decoración es realmente impresionante, dijo. Es refinada sin ser estéril. Quienquiera que haya diseñado este espacio debería estar muy orgulloso. Debería, respondí ecuánime. Vicente, que había estado en gran parte ausente en el fondo de la velada, de repente levantó la vista de su teléfono. Me gustaría conocer al propietario, dijo. Darle nuestras felicitaciones. Es raro encontrar un lugar que logre este tipo de equilibrio. Sofía se animó. Sí, deberíamos agradecérselo personalmente. Una nota escrita a mano, tal vez. Asegurarnos de que nos inviten de nuevo. Ladeé la cabeza ligeramente. Lo sabe, dije. Le habéis estado dando las gracias toda la noche. Tomó un segundo para que las palabras calaran. La sonrisa de Clara vaciló como una vela parpadeando antes de apagarse. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, tratando de procesar. No, tratando de resistirse a procesar. Vicente parpadeó, confundido. Jimena regresó con vino para el último plato, colocando la copa frente a mí primero. Valentina, su reserva, dijo suavemente. La mirada de Alejandro se clavó en ella. Señorita Valentina, repitió. Por supuesto, dijo Jimena alegremente, inconsciente o perfectamente consciente de la tormenta que ahora se estaba gestando bajo la superficie. Alejandro me miró con los ojos entrecerrados. Tú eres la... No terminó. Creía que me había puesto en contacto con tu equipo hace unos años, murmuró. ¿Vida pura? Intentaba proponer una estrategia de inversión. Nunca recibí respuesta. ¿Lo hiciste? Dije simplemente. Oh, dijo, con la voz apenas audible. Así que, eso fue. Otra pausa. Justo entonces, las puertas cerca del bar se abrieron, y entró Leonor. Cada vez que la veía, parecía pertenecer a un consejo de administración, poder y pendientes de perlas. Llevaba un abrigo cruzado azul marino, un pañuelo de seda en la garganta y el tipo de confianza que no pide permiso para entrar. Caminó directamente hacia nuestra mesa, deteniéndose a mi lado. Oí que cenabas esta noche, dijo, su voz cortando la tensión incómoda como un violín en una habitación llena de cuerdas rotas. Puso una mano suavemente en mi hombro. Le debo mucho a esta mujer. Sofía parpadeó. Clara ladeó la cabeza, la garganta apretada. Leonor. Me levanté ligeramente, lo suficiente para reconocerla, pero sin sobreactuar. Me alegro de que hayas venido. Te has superado, dijo, señalando la sala y luego la mesa. Y si esta es tu familia, deberían estar muy orgullosos. Nadie dijo una palabra.
Los inversores de la mesa vecina, que habían escuchado fragmentos de este desenlace, miraron con curiosidad. Jimena regresó de nuevo, esta vez con el menú de postres. Me entregó uno a mí primero. Mientras los platos tintineaban y las sillas se movían, me recliné y los miré a cada uno de ellos. Vicente mirando sus manos, Clara, con los labios apretados en una línea, Sofía, sonrojada y demasiado quieta, Alejandro, ahora profundamente absorto en el tallo vacío de su copa. Ninguno de ellos me miraba ya con lástima. Me miraban como si me estuvieran viendo por primera vez. Y quizás lo estaban. Habían estado sentados en mi sombra todo el tiempo. Por un momento, nadie se movió. La mano de Clara todavía flotaba sobre su copa de vino, como si no estuviera segura de si terminar su sorbo o simplemente desaparecer detrás del tallo. El zumbido de la conversación que una vez danzaba ligeramente entre platos había desaparecido. Todo lo que quedaba era la tensión suave y palpitante de todos, tratando de actuar como si no acabaran de ver su velada cuidadosamente organizada desmoronarse. Alejandro se aclaró la garganta de la forma en que lo hacen los hombres, cuando quieren reiniciar una sala, pero no tienen idea de cómo. Sofía mantuvo la mirada fija en su vaso de agua, sus dedos trazando el borde como si contuviera respuestas. No hablé. No lo necesitaba. Las palabras que había ofrecido momentos antes todavía los rodeaban, sin respuesta, sin ser desafiadas, simplemente presentes. Y por una vez, su silencio decía más de lo que sus guiones jamás podrían. Entonces, de la mesa a nuestra derecha, una mujer con una blusa de seda verde oscuro se levantó. Tendría unos 50 años, serena de una manera que hacía que los demás se sentaran más erguidos cuando se movía. Se acercó a Marcos cerca de la recepción y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Disculpe», dijo con una sonrisa, señalando nuestra mesa. «¿Qué hace la dueña cenando con los clientes esta noche?» «Alfaider». Cada tenedor se detuvo en el aire. Vicente levantó la vista, parpadeando. Sofía se tensó visiblemente. Marcos no se inmutó. «La señorita Valentina solicitó cenar discretamente esta noche», respondió con calma, y luego me miró con un gesto de complicidad. La mujer siguió su mirada y me ofreció un sutil asentimiento. «Inteligente por su parte», dijo antes de regresar a su asiento sin decir una palabra más. Clara se inclinó hacia Sofía. «¿Qué está pasando?», susurró. Sofía no dijo nada. Entonces llegó el momento que no había planeado, que no había orquestado, pero que acogí de todos modos. «Espera», dijo el hijo de Mireia. «Elías, creo, el primo experto en tecnología, que no había levantado la vista de su teléfono en casi toda la noche. Te he visto antes. Esa charla TEDx sobre dignidad y trabajo». Tecleó algo en su pantalla y, momentos después, el monitor montado en la pared sobre la estación de postres se iluminó. Vi aparecer mi propio rostro, tranquilo, concentrado, iluminado por luces de escenario que casi había olvidado. La sala quedó en completo silencio. En el vídeo, hablaba del trabajo invisible, de cómo el saneamiento, la hostelería y el trabajo de cuidados eran el andamiaje de la sociedad, no los despojos. Conté historias, algunas mías, otras prestadas con permiso, de mujeres como Elena que reconstruyeron sus vidas desde detrás de cubos de fregar y listas de tareas. El vídeo terminó y entonces sucedió lo imposible. Un aplauso lento desde la mesa del fondo a la izquierda, luego otro y otro. Pronto, un suave coro de aplausos recorrió la sala. No estruendoso, no performativo, sino honesto. El tipo de aplauso que surge cuando la gente sabe que se ha perdido algo importante y trata torpemente de ponerse al día. Leonor se había sentado en la silla vacía a mi lado en algún momento durante todo esto. Se inclinó y susurró: «Ni siquiera has tenido que levantar la voz». Mantuve mis ojos en Sofía, que ahora estaba rígida en su silla, con las mejillas sonrojadas por algo que no podía enmascarar con postura o polvos. «¿Has estado ocultando esto?», preguntó en voz baja, la voz casi quebrada. No parpadeé. «No», dije. «Simplemente te has negado a verlo». Clara se aclaró la garganta de nuevo, pero esta vez no dijo nada. Sus manos permanecieron en su regazo. Vicente se echó un poco hacia atrás de la mesa, con el rostro indescifrable. Tomé un sorbo de mi agua. «No vino. No esta noche». Quería claridad. «No vine aquí para demostrar nada», dije en voz alta.
más a la sala que a ellos. Simplemente dejé de disculparme por tener éxito de una manera que no reconocíais. Nadie intentó refutarlo, lo sabían. El aplauso se desvaneció. La sala se silenció de nuevo. Pero ya no era su restaurante. Era mío. Siempre lo fue. Clara fue la primera en romper el silencio. Su voz no se alzó, pero cortó el aire como un alambre tensado. ¿Este es tu sitio? ¿Todo esto? Sus ojos recorrieron las paredes, el personal, incluso los platos, como si acabara de darse cuenta de que había estado sentada dentro de algo desconocido, vistiendo el disfraz de la comodidad. La miré a los ojos sin vacilar. Sí, siempre lo fue. Nadie habló. El silencio ya no era hueco. Era afilado, como un cristal, esperando que alguien presionara demasiado y lo rompiera. Incluso el suave tintineo de los platos desde el otro lado del comedor parecía silenciado. La luz de la lámpara de araña calentaba la mesa, pero nadie cogió sus bebidas. Me levanté, no de forma dramática, sino con un propósito. Todos los pares de ojos me siguieron. Preguntaste si esto era mío, dije, no a Clara específicamente, sino a toda la mesa. Y sí, lo es. Pero no porque necesitara un título o un foco. Construí esto a partir de noches que nadie vio, cuando salía de la panadería a las 3 de la mañana, con las manos en carne viva y la espalda dolorida, y me iba directamente a una cocina de preparación solo para aprender a sobrevivir en un mundo que no hacía sitio a mujeres como yo. Sofía apartó la mirada. Continué. Esto no fue caridad. No fue alguien dándome una segunda oportunidad. Esto fue reunido con el alquiler atrasado y las tarjetas de crédito al límite y más risotos quemados de los que me gustaría admitir. Vicente parpadeó como si intentara interrumpir, pero no le di la oportunidad. No quería ser impresionante. Solo quería ser respetada. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que todos se movieran incómodos. Vi a Alejandro juguetear con su servilleta. La mano de Sofía estaba apretada en su regazo. La pantalla detrás del bar, generalmente reservada para deportes o imágenes de ambiente, volvió a cobrar vida. El clip de TEDx se reanudó desde donde se había pausado antes. No fue una señal que yo diera, pero pareció que la sala necesitaba el recordatorio. Mi voz grabada llenó el espacio. El mundo no necesita más CEOs en torres de cristal. Necesita más gente dispuesta a limpiarlo, por fuera y por dentro. El aplauso comenzó de nuevo, vacilante al principio, luego constante. Una pareja de la mesa vecina se levantó y aplaudió lentamente. Un hombre del otro lado de la sala levantó el pulgar. Incluso Marcos, que rara vez rompía el protocolo, asintió desde cerca de la puerta de la cocina. Mi familia no se movió. La expresión de Clara era indescifrable, como si estuviera reorganizando cada suposición que había tenido, y ninguna de las piezas encajara ya. La voz de Sofía se quebró cuando finalmente habló. Entonces, ¿te sentaste aquí toda la noche esperando para hacernos sentir pequeños? Me volví hacia ella. No. Me senté aquí esperando que, tal vez por una vez, me vierais, pero no lo hicisteis, y ahora ya no importa. Ella parpadeó rápidamente, con la mandíbula apretada. Me aparté de la mesa. Leonor ya se había levantado y estaba cerca, lista, pero sin apresurarme. No quedaba nada por apresurar. Recogí mi bolso, sin prisa, sin irme enfadada, simplemente habiendo terminado. Nos vemos en la próxima reunión, señorita Valentina, dijo Leonor suavemente mientras cogía mi codo. Miré hacia atrás una última vez. No por aprobación, no por una disculpa, solo por reconocimiento. Incluso ahora, no llegó ninguno. Esta vez, dije en voz baja, enviaré yo la cuenta. Las luces se habían atenuado. La mayoría de los platos habían desaparecido. La música era apenas un susurro ahora. Los clientes se habían ido tranquilamente, dejando atrás copas manchadas de vino y postres intactos. Me senté sola en la mesa donde mi familia una vez se congregó como la realeza, ahora solo sillas vacías y servilletas dobladas. Hice girar lo último de mi vino y observé cómo las ondas formaban pequeños círculos antes de desaparecer. El eco de las voces llegaba desde el pasillo, Clara y Vicente, su discusión en murmullos, amortiguada por la distancia, pero lo suficientemente aguda como para transmitir el tono. Incluso ahora discutían sin decirlo, sin nombrarme. Todavía no dirán mi nombre en voz alta, susurré.
El personal se movía por la limpieza en silencio, como tramoyistas preparando un teatro después de que la obra ya hubiera cambiado al público. El traqueteo de los cubiertos tenía ritmo ahora, uno que no pedía aprobación ni atención. Sofía se había ido sin decir una palabra, sin contacto visual, sin una puya final. Simplemente se levantó, agarró su bolso como un salvavidas y salió. Alejandro la siguió, con expresión indescifrable, sin siquiera mirar en mi dirección. Leonor se sentó frente a mí por un momento, su postura tan firme como su presencia. Se inclinó lo justo para hablar en voz baja. «Ahora viene la parte para la que no aparecerán», dijo. El silencio. Asentí una vez, agradecida por su claridad. Apretó mi mano suavemente antes de levantarse para irse. «Hiciste más que hablar esta noche», añadió. «Cambiaste la historia». Clara pasó a mi lado poco después, con los ojos cuidadosamente enfocados en algún lugar más allá de mí. Caminaba lentamente, con la barbilla levantada, los brazos cruzados como si se estuviera preparando para una brisa que nunca llegó. Ni una mirada, ni una palabra, solo la salida. La dejé ir. Unos minutos más tarde, apareció Elena. Llevaba el delantal suelto ahora, un mechón de pelo escapando de su moño. Comenzó a limpiar nuestra mesa, moviéndose con la misma confianza tranquila que recordaba de cuando la contraté por primera vez. Se detuvo, me miró. Luego metió la mano en el bolsillo de su delantal y deslizó una servilleta doblada sobre la mesa. Bajé la mirada. En bolígrafo, con su letra pulcra, había 5 palabras. Lo sabíamos antes que ellos. La doblé, la guardé en mi bolso. No dije una palabra. No fue necesario. Me quedé sentada un rato más, no para deleitarme en nada, sino para respirar. Repasé la noche. No las pullas ni los insultos, sino los cambios. El momento en que Alejandro se dio cuenta de que me había hecho una propuesta a mí y no al hombre detrás de mí. El parpadeo en sus ojos cuando el aplauso no fue para ella. El parpadeo de Clara cuando Leonor usó mi nombre sin dudar. No había alegría en el recuerdo, ni una oleada de triunfo. No quería vencerlos, susurré. Quería que entendieran, pero a veces entender cuesta demasiado. Y quizás ellos no estaban listos para pagar. Me levanté lentamente. Recorrí el restaurante como una invitada, no como la dueña. Pasé la mano por la madera de la recepción que había diseñado. Me detuve en la lámpara personalizada que colgaba sobre la mesa central, esa por la que había luchado tanto para que se hiciera localmente. Estas no eran declaraciones, eran elecciones, años de ellas. Me dirigí a la parte trasera, donde el personal estaba terminando. Asentí a Marcos, quien me devolvió el saludo sin decir nada, pero con todo en su mirada. Regresé al comedor, ahora tenue y silencioso, y miré el espacio una última vez esa noche. Mañana preparamos para el servicio de comida a la 1, lo dije en voz alta, no a nadie más, sino a mí misma. Habían pasado 2 días, y el silencio era más ruidoso que cualquier brindis. Mi teléfono no vibró esa mañana. Ningún mensaje de Clara, ningún buzón de voz de Vicente, ninguna disculpa cargada de culpa de Sofía. Solo quietud. El tipo de quietud que lo dice todo. Me senté en la encimera de la cocina de mi apartamento, el café enfriándose en mi mano, el clip de esa noche, mi charla de TEDx, la que el mundo había olvidado hasta que no fue conveniente ignorarla, estaba circulando. Alguien lo había subido a una plataforma comunitaria local, titulándolo «Limpió más que solo basura». No estaba etiquetada, pero no importaba. La gente lo sabía. Vi cómo subía el contador de visitas mientras estaba sentada descalza en mi bata, sin saber si me sentía reivindicada o simplemente vaciada. A veces, cuando una presa se rompe, no inunda, simplemente se drena. Más tarde esa tarde, un amigo me reenvió un enlace. El nombre de Sofía era tendencia en una cuenta social de Madrid. Una publicación susurraba que la firma de su prometido se había retirado de un acuerdo de inversión estratégica con otro grupo de sostenibilidad, citando conflictos de intereses. El pie de foto era brutal, de campanas de boda a infiernos empresariales. Esa misma mañana, Alejandro envió un mensaje de texto, sin saludo, sin contexto. «Nunca quise ofenderte, fue un malentendido». No respondí. ¿Qué había que aclarar? Había sabido exactamente lo que estaba haciendo cuando se rió, cuando se unió. Los malentendidos no vienen en forma de humillación. Para el mediodía me di cuenta de que Alejandro me había dejado de seguir en todas las redes sociales. Hice clic, miré por un segundo,
Luego cerré la aplicación. La bolsa de tela que una vez le di a Clara, desestimada como práctica para productos de limpieza, de alguna manera había llegado a un reportaje de un periódico. Un periodista había encontrado la cita impresa en ella y había construido un artículo a su alrededor, llamándola la declaración de misión de un movimiento ignorado. No es residuo, es el futuro. El artículo no mencionaba la cena, pero no era necesario. Un joven diseñador en Barcelona ya había diseñado camisetas y carteles digitales citando la frase bajo bocetos abstractos de mujeres con delantales y batas de laboratorio. Por una vez, no eran invisibles. Clara llamó alrededor de las 4:30. Reconocí el número de inmediato. Dejé que sonara 1, 2 veces y luego contesté. Valentina, comenzó. La voz cortante pero tranquila. Nos avergonzaste, pero lo hiciste bien. Me recliné en mi silla. No tienes que estar orgullosa de mí, mamá, dije. Solo deja de fingir que nunca existí. Hubo una pausa, solo un suspiro. Luego la llamada terminó. Sin adiós. Sin pausa para que el silencio se asentara, simplemente se fue. Me levanté, me puse mi chaqueta y me dirigí a la oficina. A primera hora de la tarde, Leonor había enviado un correo electrónico. Vida Pura iba a aparecer en un próximo número de Mujeres que Inspiran. El titular era corto y directo. De la basura al triunfo. Terminaba el mensaje con una sola línea. Esto es solo el principio. Finalmente solté un aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante 2 días. Nadie aplaudió. Ninguna cámara destelló, pero dentro una pequeña voz que no había escuchado desde la infancia susurró algo real. Ya has vivido más allá de ellos. Habían pasado 3 días desde la cena. El aire en mi oficina se sentía diferente ahora, más mío que nunca. No porque algo monumental hubiera cambiado de la noche a la mañana, sino porque yo lo había hecho. El vestíbulo estaba tranquilo. El personal se movía con una eficiencia serena. Y cada asentimiento o sonrisa suave de ellos me recordaba que no necesitaba aplausos para saber que pertenecía aquí. Cuando entré en mi oficina en la sede de Vida Pura esa mañana, algunas cabezas se levantaron. Un par de saludos de «Buenos días, señorita Valentina», llegaron a mis oídos. No demasiado formales, simplemente sinceros. No hubo un gran reconocimiento de lo que había sucedido, y eso fue perfecto. Pasé la primera hora revisando solicitudes de medios, propuestas de colaboración de marcas y 3 escuelas locales que solicitaban colaboraciones de mentoría. El reportaje de Mujeres que Inspiran ya se estaba maquetando. Una foto mía en el invernadero, con las mangas arremangadas, regando albahaca, tranquila, auténtica. Esa era la versión de mí misma que había anhelado que alguien viera años atrás. Ahora, el mundo estaba empezando a ponerse al día. Alrededor del mediodía, Eneko apareció sin avisar. Parecía incómodo con sus pantalones chinos, sosteniendo un café que claramente compró solo para tener algo en las manos. ¿Tienes un minuto?, preguntó, rondando por la puerta. Asentí. Claro. Nos sentamos en la pequeña mesa en la esquina de mi oficina, no en el gran escritorio, el que tiende a intimidar a los visitantes. Eneko se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en las rodillas, como hacía cuando éramos niños, y había robado la última galleta, pero no quería confesarlo. No lo entendí, comenzó. Ni cuando dejaste la carrera, ni cuando dijiste que no a la oferta de papá. Pensé que solo estaba siendo difícil. No interrumpí. Me miró, con los ojos más firmes de lo que recordaba. Pero te observé la otra noche. No estabas actuando. Simplemente eras sólida, como si hubieras sido esa persona todo el tiempo, y yo fuera el que nunca lo vio. Respiré lentamente. ¿Por qué ahora, Eneko? Esbozó una sonrisa débil. Porque tenía miedo de elegir mal. Tú no. Eso merece respeto. No nos abrazamos, no lloramos, pero en ese momento, algo tácito se suavizó entre nosotros. No todo se puede reparar, pero se puede reconocer. Esa tarde, Clara me invitó a un brunch. Un mensaje, no una llamada. Terreno neutral, decía. La frase casi me hizo reír. Aún así, fui. Nos encontramos en un tranquilo bistró en el barrio de Las Letras, del tipo con mesas de madera recuperada y tés artesanales que parecían más bien sopa. Ella llevaba perlas y una blusa impecable como si quisiera proyectar elegancia sin esfuerzo. Yo llevaba vaqueros y una chaqueta. Ambas sabíamos lo que era esto. No se anduvo con rodeos.
Nos avergonzaste, dijo sobre su chai, pero lo hiciste con elegancia. Doblé mi servilleta por la mitad. Dejé de necesitar tu aprobación el día que empecé a construir sin ella. Ella parpadeó pero no se inmutó. Había algo casi respetuoso en su silencio. Nos sentamos así por un minuto. Dos mujeres que una vez habían tratado de moldearse la una a la otra en algo tolerable, ahora simplemente coexistíamos como dos estatuas, mirando en diferentes direcciones en el mismo jardín. Estuve orgullosa de ti una vez, dijo finalmente, cuando ganaste ese premio de escritura en primero de la ESO. La miré a los ojos. Puedes volver a estarlo, pero no si eso significa reescribir el pasado. Asintió lentamente. Es justo. Aparté mi taza. Eres mi madre, pero eso no te da derecho a narrar mi vida. Clara abrió la boca, luego la volvió a cerrar. No hubo disculpa, solo un pequeño asentimiento, casi a regañadientes. Afuera, el sol finalmente se abría paso entre las nubes. Nos levantamos, ninguna de las dos intentó abrazar. Mientras me alejaba, no me sentí triunfante, tampoco me sentí rota, simplemente me sentí yo misma. Las puertas no están cerradas con llave, pero la próxima vez llamarán. El aroma a albahaca me recibió primero, limpio y fresco, como la promesa de un nuevo comienzo. El invernadero sobre la cocina de pruebas de vida pura pulsaba con vida. La luz de la mañana se filtraba por los tragaluces, proyectando suaves sombras verdes en el pasillo. Mis dedos rozaron las hojas mientras caminaba lentamente entre hileras de hierbas. Menta, orégano, tomillo, todas prosperando, todas cuidadas. Abajo, podía oír el traqueteo amortiguado de la preparación. De vez en cuando surgían risas, alguien bromeando con otro, alguien cantando desafinado. El zumbido de una cocina antes del servicio siempre tenía una corriente. Pero hoy no era de ansiedad, era constante. Ya no necesitaba dirigir, solo necesitaba estar presente. En el espacio de eventos adyacente, habíamos dispuesto una larga mesa de madera hecha a mano para nuestro brunch mensual de mentoría. Las mujeres sentadas allí eran variadas en edad y antecedentes, algunas todavía en formación profesional, otras ya trabajando a tiempo parcial mientras cuidaban de hermanos o de sus propios hijos. Cada una de ellas sostenía cuadernos, no teléfonos. Su atención no era performativa, estaba hambrienta. Una de las chicas más jóvenes, tal vez de 19 años, levantó la mano tímidamente durante nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Siempre supiste que acabarías aquí? Sonreí y negué con la cabeza. En absoluto, pero siempre supe dónde no quería quedarme. Eso se ganó algunos asentimientos, algunas sonrisas de comprensión compartida. Les conté sobre mis primeros días, fregando suelos con las manos agrietadas, contando monedas para pagar las clases nocturnas, solicitando subvenciones bajo un seudónimo, porque el apellido de mi familia abría puertas de las que no quería favores. Les hablé de fracasar, y no del tipo de fracaso pulido que a la gente le encanta romantizar. Fracaso real, desgarrador, silencioso, y cómo construí de todos modos. Hacia el final de nuestra sesión, alguien del equipo entró sigilosamente y me entregó un iPad. Acaba de salir, susurró. En la pantalla, un banner de una campaña internacional de sostenibilidad de la ONU con un titular audaz. No es residuo, es futuro. Y justo debajo, una foto de la bolsa de tela que una vez imprimimos para una limpieza comunitaria, ahora la imagen central de la campaña. Leonor ya había enviado un mensaje. Te lo dije, ahora eres embajadora global. Me reí en voz baja, respondiendo con un simple emoji de pulgar hacia arriba. Eso fue suficiente. Más tarde ese día, mientras el personal de cocina comenzaba a prepararse para la noche, entré en mi oficina y me detuve en el pequeño corcho junto a mi escritorio. Allí, ya clavado entre notas adhesivas y listas de tareas, había un recibo de una floristería. Había enviado flores a la boda de Sofía, no por obligación, no por culpa. La tarjeta decía: para la próxima generación, haced sitio en la mesa. No esperaba un agradecimiento, y no llegó ninguno. Me volví hacia la pared de cristal que daba a la línea de preparación. Hoy, las personas que veía no eran empleadas, eran familia elegida. Cada una de ellas había superado algo, cada una de ellas se presentaba. Una chica joven, una de las mentorizadas más nuevas, apareció en la puerta, sosteniendo un papel doblado con ambas manos. Dibujé esto, dijo tímidamente, para ti.
Dentro había un boceto de una mujer con uniforme de chef, de pie, alta, sosteniendo un globo terráqueo en una mano y una escoba en la otra. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeé una vez y sonreí. Lo pegué justo al lado del banner de la campaña. A medida que el día terminaba y el sol bajaba, proyectando una luz dorada sobre la encimera, volví a la cocina. Quedaba un asiento vacío al otro lado de la línea de preparación, un lugar tranquilo en el que solía sentarme en mis primeros días. Lo miré por un instante, recordando las noches en que pensé que nadie reconocería el valor detrás del trabajo. Luego susurré, lo suficientemente alto como para sentirlo real. Prepara la siguiente mesa. Esta ya está servida. A veces, las personas más cercanas a nosotros no verán quiénes somos hasta que el mundo los obligue a mirar. Y a veces, incluso entonces, seguirán sin hacerlo. Pero la lección que he aprendido, la que quiero dejaros, es esta. No necesitas su permiso para convertirte en quien estabas destinada a ser. No le debes a nadie un asiento en tu mesa si nunca preguntaron lo que costó construirla. Pasé años tratando de ganarme la aprobación de personas que nunca vieron más allá de mi silencio. Lo que no me di cuenta fue que su silencio nunca fue prueba de mi fracaso. Era solo prueba de su miedo. Miedo a un camino diferente. Miedo a una mujer que construyó sin preguntar. Y una vez que dejé de intentar encajar en su versión del éxito, empecé a vivir la mía. Así que si estás viendo esto y alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te han dicho que tu trabajo no cuenta, que tus sueños son demasiado pequeños o que no eres suficiente, espero que esta historia te recuerde que ya eres valiosa. No necesitas aplausos para tener un impacto. Ahora, me encantaría saber de vosotros. ¿Alguna vez habéis tenido que trazar una línea entre quiénes sois y quién vuestra familia quería que fuerais? O quizás todavía estáis tratando de encontrar esa línea. Contádmelo en los comentarios. Hablemos de ello. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja un 1 en los comentarios o dime desde dónde estás viendo. Y si no ha resonado contigo, también me gustaría saber por qué. Tus pensamientos importan. No olvides suscribirte al canal para más historias reales como esta. Alguien ahí fuera necesita el recordatorio que acabas de escuchar. Cuídate. Sigue construyendo, sigue eligiéndote a ti misma.